Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido los días martes y viernes por Uniminuto Radio por el día 14:30 AM a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co y también formando parte del canal de YouTube Sede Principal. Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad académica, nuestros queridos estudiantes, profesores, personal administrativo, vecinos del barrio Minuto de Dios, seguidores en redes sociales que constantemente están reportando su sintonía a este programa. Hoy tenemos un invitado que ya es un viejo conocido de la casa, un amigo de la casa, con el cual hemos tenido el gusto de hacer varios programas, el profesor Andrés Francisco Trillos. Profe Andrés, ¿cómo está? Bienvenido a Generación Empresa. Hola César, muchas gracias por invitarme nuevamente. Estoy muy contento de estar en el programa. Un saludo muy especial a toda la comunidad oyente, a la comunidad Uniminuto. Quiero saludarlos y muy contento de estar nuevamente acá, César. Qué bueno, profe Andrés, bienvenido siempre. Esta es su casa y usted es un amigo de esta casa. El profe Andrés hoy viene en representación de la especialización de finanzas de Uniminuto y también del MBA de Uniminuto, del cual también forma parte de su grupo docente. Y nos han propuesto un tema muy interesante, se llama Finanzas Personales, su mejor estrategia de vida. ¿Por qué ese tema es importante, profe Andrés? Aunque es evidente la importancia de la educación financiera y las finanzas personales, ¿por qué en este momento es importante hablar de finanzas personales? César, principalmente en este tiempo de pandemia es muy importante que las personas logren identificar otras fuentes de ingresos y que conozcan a través de la educación financiera alternativas que logren solucionar sus problemas financieros y sus problemas económicos que encuentran en los hogares. Sabemos muy bien que la pandemia ha golpeado muchos negocios, ha golpeado muchas sociedades y tenemos muchos oyentes en este momento que no han podido conseguir un ingreso vía, digamos, un trabajo. La idea principal con las finanzas personales, la educación financiera, es abrirle el panorama de nuevas alternativas de ingresos, de poder maximizar los recursos y que le puedan generar la calidad de vida que todos queremos tener. Qué interesante, profe Andrés. Usted habla de su mejor estrategia de vida. Cuando habla de finanzas personales, habla de la mejor estrategia de vida. Son palabras mayores, ¿no? Porque la estrategia conlleva muchos conceptos y estamos hablando de que realmente es algo muy importante para la vida. ¿Por qué ese manejo de las finanzas realmente es importante para la vida? ¿Por qué es la mejor estrategia que debe tener cualquier persona para tener tranquilidad en su vida, sencillamente? Sí, porque César, muchas veces nuestros padres nos enseñaron que entre más trabajo, mejor dinero van a tener y nos crearon con la mentalidad de dedicarle a 14, 15, 16 horas de trabajo para poder tener, digamos, un nivel de vida esto adecuado, cuando ese concepto ya está totalmente replanteado. Hoy hablamos de inteligencia financiera y esa inteligencia financiera se da para la educación financiera. ¿Y por qué es la mejor decisión de vida? Por la sencillísima razón de que si uno se educa financiera de la mejor manera, el tiempo que le dedicamos al trabajo va a ser mucho menor y podemos dedicarles a otras actividades que por el trabajo que tenemos actualmente no lo podemos desarrollar. Entonces, con una buena educación financiera, implementándolo en las finanzas personales de nuestra vida, podemos lograr mejorar nuestra calidad de vida vía, digamos, inversión de tiempo, generando mayores ingresos en menor tiempo, digamos, con menos dedicación de tiempo laboral y teniendo otros tiempos como para nuestra familia, para algún hobby o algo que se encontraba pendiente de nuestra vida y que por la coyuntura del día a día no lo hemos desarrollado y lo hemos aplazado. Usted evidentemente debe estarle haciendo recordar, traer a la memoria de nuestros oyentes un libro muy conocido de Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, en el que expresa esa historia un poco dura, porque el padre pobre es el padre natural de Kiyosaki, el que le enseña que su futuro financiero está en pensionarse, en la ropa de una casita, en trabajar muy duro como un burro, y el padre rico no es el padre natural de él, sino es el padre de su mejor amigo que le dice, no señor, usted si quiere tener independencia financiera, tiene que poner el dinero a trabajar para usted, que el dinero produzca inclusive cuando usted esté durmiendo. Esa es una gran diferencia, ¿verdad, profe Andrés? Sí, es verdad, profe César. ¿Por qué? Porque, digamos, dentro de las finanzas personales hay un concepto que se llama
el efecto compuesto. Y el efecto compuesto es la esencia que genera la riqueza. Todos vemos a los banqueros que cada vez ricos que se hacen más ricos y pobres se hacen pobres y tiene que ver mucho el concepto del efecto compuesto que se aprende en la educación financiera. Este efecto compuesto, si lo aplicamos a nuestras finanzas, nos hace generar esa riqueza que de pronto hemos añorado en cierta época de nuestra vida. Y como lo dice en el caso del libro de Robert Kiyosaki, que el tema de dedicar muchos años a un trabajo y generar una pensión, esto no necesariamente es el único camino que existe. Es un camino como cualquier otro, pero también existen otras alternativas mediante las cuales se pueden generar ingresos. En otras palabras, no necesariamente uno se puede cerrar a la banda que porque no encuentra un trabajo. Lo que en cierta parte, una de las tantas enseñanzas que genera este libro, consiste en que se puede generar ingresos, se puede vivir con otras alternativas y con otros caminos que uno puede tomar en la vida. Qué chévere, mi profe Andrés. Profe Andrés, cuando usted habla de finanzas personales, viene a la mente dos conceptos como opuestos. ¿Cómo controlamos los gastos y cómo ahorramos, profe Andrés? Sobre todo en una cultura como la latinoamericana y la colombiana, donde el concepto del ahorro, digamos que no existe, donde muchas veces la gente dice pues, que no gana lo suficiente para poder ahorrar, que si ganara más ahorraría y cuando ganan más tampoco ahorran. ¿Cómo romper esos paradigmas y cómo realmente poder controlar los gastos y generar ahorro, profe? Una excelente pregunta, César. Yo creo que hay que hacer una estrategia vía educación financiera. Lo primero es implementar un plan de ahorro y con ese plan de ahorro y con ese dinero que ahorramos para hacer inversiones. Entonces, una estrategia está que de nuestro ingreso principal, de nuestro ingreso base, destinar el 10% para ahorrarlo, para crear un capital para hacer inversión. Al principio esto cuesta, pero después de que se automatiza no se siente ese descuento del control de los ingresos. Ahora, respecto a los gastos, tenemos que hacer un control de gastos, pero tú hiciste una pregunta muy buena. Esa pregunta consiste en cómo llegar a que los gastos, poderlos disminuir, cómo poderlos llegar a identificar. Entonces aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos unos gastos obligatorios. Estos gastos obligatorios que tenemos son los que conocemos como aquellos que son para el sustento básico de nuestro día a día. Lo podemos señalar como los servicios públicos, la alimentación y la vivienda, ¿sí? Y un porcentaje pequeño destinado para, lo podemos decir así, de diversión. Pero hay unos gastos que no planteamos, que muchas veces no lo identificamos, que hay que ponerle atención, que se llaman los gastos hormiga. Esos gastos hormiga son aquellos gastos que no son perceptibles a la vista y son el café, el tinto, el cigarrillo, el chicle y el dulce, que si bien por un día no tienen ningún efecto, gastar 1.000, 2.000, hasta 5.000 pesos en un gasto que puede ser en cierta parte innecesario, no fundamental, esto en el transcurso de los años pueden ser valores significativos. Por lo menos un ejemplo, un café que uno llegara a tomar en un Juan Valdés que vale, digamos, 5.000 pesos, 3 veces por semana son 15.000. En el mes vienen siendo aproximadamente 60.000. En el año vienen siendo 700.000. En 10 años viene siendo aproximadamente entre 11 12 millones de pesos. Entonces, el tema de los gastos es tener una educación y una disciplina para poder identificar qué es y qué no es, qué verdaderamente me sirve y qué no me sirve, y ir de la mano con un propósito financiero. ¿Por qué? Porque si no tenemos un propósito financiero de este ahorro, no logramos pasar más de 3 semanas en el umbral de este control de gastos. Se tiene que tener un propósito. El principal propósito que yo he visto dentro de las finanzas personales para tener un control de gastos es el crecimiento financiero y el cambio de vida financiera. Si nosotros creemos en este cambio financiero, creemos en este propósito de que nuestra vida nos va a cambiar con unos pequeños cambios diarios, pero hacerlo de forma disciplinada y constante, vamos a lograr ver estos resultados
en el mediano plazo y vamos a ver cómo son significativos, que con la misma fuente de ingreso que tenemos vamos a ver que nuestros gastos se van a reducir y que nuestros ingresos se van a aumentar. Ahora, esta décima parte que vamos a ahorrar de nuestros ingresos, los vamos a ir acumulando. ¿Con qué fin esto? Irlo acumulando. Con el fin de hacer una inversión. Entonces tenemos que ir educándonos en qué clase de inversiones podemos hacer. Entonces, lo principal es no quedarnos con una fuente de ingreso. ¿Por qué? Porque antiguamente tú dijiste algo muy cierto, César. Antiguamente uno se casaba con una empresa y en la empresa con la cual uno se casaba, esto duraba toda la vida y se pensionaba. Ahora no, ahora como consecuencia de la pandemia y con muchos movimientos que se han dado en la economía, esto de la economía, esto terminan con todo este proceso, personas perdiendo sus trabajos y no teniendo otra fuente de ingreso. Por eso es tan importante dentro de la educación, de la educación financiera, generar esta concientización o esta inteligencia financiera que nos genere que tengamos la posibilidad y que nos creamos de aumentar nuestros ingresos y dos, tener esos controles de gastos para poder maximizar nuestro nivel de vida. Los jóvenes, nuestros queridos estudiantes, en general hoy en día no tienen dentro de sus expectativas pensionarse. Es decir, ellos no piensan como pensábamos nosotros en cotizar 26 modestos años para tener una pensión en el sistema de seguridad social de Colombia. Pero también es cierto, mi profe Andrés, que realmente nuestra juventud, al igual que nosotros, nunca han tenido una formación financiera. Entonces, eh, incurren, al igual que todos, por ejemplo, en esos gastos hormiga muy fácilmente sin darse cuenta que muchos de esos gastos tienen la posibilidad de ahorro. ¿Cómo lograr que nuestros jóvenes y nosotros mismos ya viejitos cambiemos hábitos y dejemos de gastar y comencemos a ahorrar, profe? Yo creo, César, que lo más importante es tener un plan financiero. Y ese plan financiero es lograr visualizar en el tiempo a futuro que esos ahorros de los gastos de hormiga, si los logra eliminar, si los logra suprimir en la vida, le va a traer un beneficio a futuro. Es decir, el placer que se genera con esos pequeños gastos te va a suplir una necesidad muchísimo mejor en el futuro. Entonces, yo creería que principalmente tanto para los jóvenes como digamos, para los adultos que quieran ver una mejora de su realidad financiera, con los ingresos que tiene, es entender que esos pequeños gastos van a tener un impacto bastante serio en los ingresos si se tienen en cuenta a largo plazo. Profe, Kiyosaki y varios autores que siguen la línea de Robert manifiestan lo que usted está expresando, que uno debe destinar de sus ingresos el 10% para inversión, el 10% para imprevistos y el 10% para ayudar a otros. ¿Qué opina usted de ese esquema? ¿Está de acuerdo? Está sin audio, profe. Perdón, César. Yo creo en principio eh, que el que da, recibe. Esa es como la ley de la atracción. Sí, el que da, recibe. Y yo sí creo que es muy importante siempre dar y sin recibir nada a cambio, ¿sí? Y es muy bueno, tocaste algo muy importante, el impacto social y de forma desinteresada. El creador del universo siempre le toma a uno fotografías en un momento determinado de nuestra vida y la generosidad siempre se retribuye. Entonces también un impacto que genera también esa generosidad, esa abundancia en nuestra vida, también está en repartir y ayudar a aquel que lo necesite, pero de una forma desinteresada, sin esperar nada a cambio, sino hacerlo como un acto de amor para que mejore el otro, ya sea vía económica, ya sea con tiempo o en educación y ya sea con el fin de que el otro esto pueda progresar y salir adelante, profe César. Qué importante, profe Andrés, y eso que usted expresa es cierto. No siempre la ayuda que se puede brindar es financiera, además porque muchas veces las posibilidades son limitadas,
Pero qué importante es simplemente ser solidario y estar cerca al otro de alguna manera, que no se sienta solo y más en estos tiempos que han sido complejos pues, para tantísima gente. Calidad de vida, parece ser la consecuencia directa, profe, de este tema que usted nos está proponiendo hoy, de organizarnos financieramente, de tener una estrategia, de invertir. ¿Eso debe llevar obligatoriamente a una mejor calidad de vida de las personas? Sí, ¿en qué sentido? No estoy diciendo de que todo sea dinero, sino que lo que sucede, si nosotros nos mejoramos financieramente, vamos a tener tiempo y tiempo para dedicarle a nuestras familias, tiempo para poder dedicarnos en nuestro desarrollo, tiempo para ayudar a los otros, tiempo para aquellas actividades que queríamos hacer y que no hemos podido hacer, ¿sí? Esto porque nos estamos dedicando en muchos casos hasta ya hoy estamos hablando de dos, tres trabajos, porque ya un trabajo no logra, digamos, suplir los gastos básicos por los movimientos y las fluctuaciones que han tenido las economías, ¿sí? Que ha impactado en cierta parte la inflación a nuestros bolsillos. Y entonces con una debida educación financiera se puede tener esa tranquilidad donde se compraría el tiempo. ¿Por qué? ¿Y en qué sentido se compraría el tiempo? Porque esa educación financiera nos llevaría a maximizar los recursos, a hacerlos eficientes, que se disminuyan estos gastos y que esos recursos supla esas necesidades que en el momento lo estamos teniendo con, digamos, con horas extras, con angustia, porque muchas veces las deudas no nos dejan dormir, nos estresan y no podemos llevar una vida normal porque estamos constantemente pensando de cómo pagamos esta deuda y en la mente y hago eso y si hago estrategia, pero sin una educación financiera nunca vamos a poder progresar en salir, digamos, de esas deudas tóxicas, porque eso es otro punto muy importante, profe César. Las deudas, esto, las deudas no son buenas, no son malas. Las deudas son neutras. El que es malo y el que es bueno es el hombre al tomar la decisión para qué se usa esa deuda. Es decir, tú puedes utilizar deuda para comprarte un apartamento. Entonces, tú decides apalancarte en una deuda, te compras un apartamento y lo arriendas y con el arriendo pagas la cuota. O sacar una deuda y irte a Santa Marta y te lo gastas en consumo y luego tienes que estar pagando ese viaje. Entonces, ¿y qué sucede? Tú por no tener esa educación financiera, te endeudas, consumes este viaje y comienzas a pagarlo, algo que ya te consumiste, pero te comienza a consumirte los ingresos de aquí a 4 o 5 años de ese viaje. Entonces te va restando un poco, digamos, financiera y va deteriorando, digamos, tu calidad de vida en el sentido de que si antes estás haciendo un mercado de cierta cantidad de dinero, ahora que tienes esa deuda tóxica, tienes que reducir la alimentación para pagar esa deuda que tienes. Entonces, es muy importante y relevante, ya que tocas ese tema, profe César, y ya saliendo con el tema de la deuda, la deuda es muy buena, pero para crecer financieramente, para hacer inversiones. Profe Andrés, usted toca un tema muy importante. Muchas veces satanizamos al sector financiero. Bueno, se sabe que el sector financiero colombiano es uno de los más costosos del mundo, pero también es cierto que como usted nos lo está expresando, los productos del sector financiero, si los manejamos de una manera inteligente y adecuada, también nos pueden apalancar para nuestros proyectos de inversión y de crecimiento financiero. ¿Qué opina usted? Sí, César, yo estoy de acuerdo contigo y también hay una forma de hacer dinero sin dinero. Y la otra es alguien me pregunta, ¿y cómo es eso de hacer dinero sin tener dinero? Yo le decía, hay muchas alternativas, hay una gran variedad, hay un abanico dentro de la educación financiera de hacer dinero sin tener dinero. Un ejemplo, tú te quieres, ahorita a nivel Colombia, tú te quieres comprar un apartamento o quieres comprar tu apartamento vía inversión. Entonces, estudias un poco el sector inmobiliario y sabes que las mejores alternativas de inversión en temas inmobiliarios domésticos se encuentran en el estrato 1 y en el estrato 3 porque son más apetecibles y tienen mayor demanda. Entonces, un apartamento, está a poner un ejemplo, vale aproximadamente entre 80 y 100 millones de pesos. Ahorita, dependiendo de las tasas que fluctúan entre el 10 y entre el 6 y el 10%, digamos, tiene una tasa del 7%. Esa tasa de entre 6 y 7% le pones una UR
tasa fija, te queda la cuota aproximadamente en 700.000 pesos, 700, 750, pero resulta que el gobierno te va a dar a ti un subsidio. Ese subsidio que te da a ti para comprar vivienda, resulta que te pagan una cuota durante los próximos 7, 8 años, 7 años, 7 años y medio de 450.000 pesos. Entonces, figúrate, te queda un apartamento a una cuota de 350.000 pesos. Y si tú lo arriendas, logras, además de subsanar, digamos, la totalidad de la cuota, te generaría ya una utilidad, una rentabilidad. ¿Sacaste dinero? No, no sacaste dinero. Todo te lo pagó el banco. Ah, no, pero es que necesitamos pagar escrituras. Sí, también el banco te da el dinero para pagar esas escrituras y para pagar esos impuestos de esos traspasos para que puedas generar ese crédito. Entonces, por eso la educación financiera es muy importante, porque si bien, digamos, el crédito en Sudamérica y el de Colombia hay tasas muy altas, hay que saber qué modalidad de crédito debemos ingresar para generar estos, digamos, este apalancamiento, y que ese apalancamiento, en vez de destruirnos valor, nos construya valor y nos genere unas ganancias en el mediano y largo plazo. Profe Andrés, usted que es experto en finanzas personales, coloquémoslo en un escenario. Se va usted a dictar la materia que por fin se crea en Colombia de finanzas personales en el colegio, y usted tiene la oportunidad de dictarle finanzas personales a niños muy pequeños de, no sé, de los grados más inferiores de primaria, para que comiencen desde muy sardinos a tener una formación financiera. ¿Cuáles serían los TICs, cuáles serían las bases de una asignatura de finanzas personales con las cuales usted formaría a nuestros niños y jóvenes? César, eso es una excelente pregunta, esto, César. Me ha encantado esa pregunta porque yo tengo niñas chiquiticas. Mis hijas tienen aproximadamente 7, 5 y 4 años, y es un reto enseñarles educación financiera. ¿Por qué? Porque ellas, hay que comenzarles a entregar son los conceptos, ¿sí? ¿Y cuáles conceptos se tienen que entregar? Los conceptos básicos de la esencia de las finanzas de interés. Entonces, por lo menos, como le enseño a mis hijas impuestos, o a un niño impuestos. Entonces, tiene un helado y yo me como una tercera parte del helado. Y le digo, y me dicen, ¿pero cómo? Se lo hice a mi hija. Entonces cogí y le mordí una tercera parte del helado. ¿Y qué es eso? Yo le dije, hija, esos son los impuestos. Es lo que el gobierno se lleva por la ganancia que tú tienes. Uno. Dos, el tema de los préstamos. Yo les he enseñado, le hice un juego a digamos, a los niños, a un grupo de amiguitos de mi hija, que fue enseñándole qué es el efecto compuesto. Entonces, ustedes quieren utilizar estos juguetes, son de esta niña, llamada María Paula. María Paula tiene estos juguetes. Ustedes lo quieren, ustedes le tienen que dar un dulce por el préstamo de juguete, y luego tienen que devolver ese juguete. Entonces, por los préstamos del juguete, la niña María Paula recibió 10 dulces. Entonces, y así con pequeños juegos, enseñarle, mire, este es el efecto compuesto, este es el interés compuesto, ¿sí? Lo que significa el concepto de interés. Ahora, el concepto del ahorro. Entonces, ¿cómo quieres, digamos, te quieres comprar un juguete? Entonces, tú, por hacer ciertas actividades, vas a lograr, y esto yo sé que forma polémica, porque no, es que los niños no deben utilizar dinero, no, pero sí es bueno tener una educación financiera desde pequeños. ¿Por qué? Porque yo no tuve una educación financiera a tiempo, y que en, ¿me escuchas esto, Sí, señor, Ah, tranquilo. pensé que se estaba cortando. Entonces, César, esta, este efecto, digamos que con los pequeños, enseñándoles sobre las inversiones, les dije, mire, si tú llegas y de forma disciplinada comienzas a ahorrar, digamos, tú quieres un helado, les decía a ellas, les decías, ¿quieres un helado? Listo, no, y tú quieres comprarte la Sirena Baby, ¿sí? La Sirena Baby. Esta Sirena Baby tiene un valor. El valor que tiene esa Sirena Baby es de 15 helados.
y yo, digamos, todos los viernes las llevaba a comer helado. Entonces, mi hija mayor de 7 años me decía, tienes dos opciones, sacrificas el gusto del helado para ir ahorrando para comprarte tu muñeca baby, tu Barbie baby. Vale 15 helados. O sea, el equivalente a 15 helados. Entonces yo decía, no, papá, yo no me como el helado. Entonces veía que sus hermanas se comían el helado. Y entonces ella decía, no. Cuando llegó al 15 helado, yo, papá, y ella tiene una agendita donde va anotando un helado, dos helados, tres helados. Y ya después de los 15 helados, ya de los 15 helados, me dijo, papá, ya podemos ir a comprar la baby porque ya ahorré los 15 helados. Entonces son estrategias de juegos que son para los pequeños, pero que se implementan la esencia de lo que son los conceptos básicos de finanzas personales, como el ahorro, las inversiones, el efecto compuesto, que es el interés compuesto, el gasto, ¿sí? Y cómo esto, a través de pequeños juegos y a pequeñas actividades, porque uno primero tiene que entender bien el concepto de la educación financiera para poderlo transformar a los más pequeños, en este caso a los niños entre 5 y 10 años. Profe César. Profe Andrés, una pregunta que sé que no es de fácil respuesta, pero que es muy común, eh, digamos, cuando hablamos de estos temas. Todas las personas, independientes de su nivel de ingresos o si son independientes y demás, deben hacer el esfuerzo de ahorrar o realmente el ahorro es un privilegio para las personas que ganan cierta cantidad de dinero hacia adelante. Yo, yo creo, César, que lo primero respecto, si de ahorrar un ahorro, es tener una educación financiera para tener una concientización y concientización respecto de lo que significa el valor de riqueza, el valor de rentabilidad. Hay ciertas necesidades básicas, hay que tener una conciencia de que si uno tiene un nivel de vida determinado, entender de que uno puede generar unos mayores ingresos y que el ahorro es el camino que debe recorrer para cambiar ese nivel de vida económico y poder lograr tener la calidad de vida que está soñado. Claro que hay puntos, como tú me decías, que digamos no tienen, digamos, cierta capacidad de cubrir sus necesidades básicas. Entonces, en ese punto sería muy bueno entrar a que entren en una capacitación sobre la educación financiera, entren en conciencia de lo que significa el valor del dinero, de los gastos y del plan que deben tener y ya supliendo las necesidades que tienen, ya supliendo las necesidades que tienen, entramos a poder determinar cuál es el nivel mínimo que deben tener y qué ingresos deben tener, porque muchas personas dirán, no, es que cierta cantidad de dinero, eso es relativo dependiendo de la persona. Para una persona puede ser poquito y para otra puede ser mucho. Y para las que les parece mucho, para otras pueden ser algo gigantesco y otras, que uno considere que son ingresos bajitos, para ellos son suficientes. El punto está en que la educación financiera se tiene que entender y con qué objetivo. Entonces, digamos, todos deberíamos ahorrar, sí, creería sí, en la medida, en la proporción de la cantidad de ingresos que recibe. Esto no necesariamente tiene que tener dinero de sobra porque yo conozco, y una cosa muy curiosa, profe César, que me acordé en este momento, que es que cuando hay una estadística global de aquellas personas que reciben ciertos ingresos, ciertas utilidades ciertos ingresos y ciertas utilidades vía una lotería o vía loto o baloto. Digamos, acá en Colombia se conoce como baloto, pero en otras partes del mundo se conoce como el loto. Entonces te ganas, que es el sueño de muchas personas, ganarse la lotería, pero no por tener esa educación financiera, las estadísticas del seguimiento de las personas que se han ganado estas loterías, resultan que en 5 años más del 90% ya han perdido su dinero y en 10 años solamente el 0,5% de todas las personas que han ganado estos ingresos, estas loterías, mantienen algo de la riqueza, el resto todo la han perdido. ¿Y por qué la han perdido? Porque no han tenido una educación financiera adecuada. Si tú miras a lo largo de la historia de los grandes hombres que se han hecho ricos, no han nacido en cunas, para decirlo así,
el adagio popular han nacido en cunas de oro. No, al contrario, han venido de cunas muy pobres. Y por lo menos se va a contar John Rockefeller. John Rockefeller, que ha sido el gran magnate en Estados Unidos, él desde niño aguantó mucha hambre, se crió en la calle y para ganarse su dinero él embolaba estos zapatos, ¿sí? Y la grande, y llegó a formar una de las fortunas más grandes del mundo. También tenemos a Jack Ma, que viene de una pobreza bastante grande y se convirtió en uno de los hombres más ricos del Asia y se puede decir que el hombre más rico de China. Él es el creador de Alibaba. Y así sucesivamente, Warren Buffett, el padre financiero de Warren Buffett, el mentor de Warren Buffett, que se llama Benjamin Graham, repartía periódicos y periódicos en Wall Street y resultó y se convirtió en uno de los hombres más brillantes en inversiones. También estamos viendo de Allen Bloomberg, que era un hombre que era repartidor de periódicos y fue mensajero y ha creado uno de los potentados de noticias financieras más grandes del mundo. Entonces, profe César, el tema yo creería que va más por un tema de educación financiera y más de visión, porque estas personas, digamos, han tenido una visión, pero sí hemos visto a lo largo de la historia aquellos que han tenido grandes fortunas las han perdido por esta falta de educación financiera, que el problema no es ganársela, no es tener una cuenta bancaria con 20, 30 dígitos, el lograr es mantenerla y reproducirla para que genere un crecimiento financiero. Mientras escuchaba al profe Andrés, me traía a la mente algunos casos de aquí de Latinoamérica y de Colombia. Por ejemplo, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, que desde los 8 o 9 años colocó un puesto de dulces en su colegio y comenzó a ahorrar y a invertir. Increíblemente, él ya a los 11 años ya invertía en bolsa y demás. Y por eso hoy en día es uno de los hombres más ricos del mundo. Carlos Slim, el dueño de Claro y de otras muchas empresas en Latinoamérica. Arturo Calle, que se dedicaba en un local 2x2 a pegar botones y a ir comenzando con sus primeros pinitos y hoy en día pues es un gran industrial colombiano y un ejemplo a seguir. Casos hay muchos y como usted lo menciona, prueban que ese éxito depende sobre todo de actitud, de mentalidad y obviamente de tener una organización financiera clara, por- en algunos casos desde muy pequeños. Profe Andrés, ¿por qué tanta gente, y porque es mucha además, y muchas veces desafortunadamente de los sectores más populares, caen en las redes de los prestamistas gota a gota, a unas sabiendas que les van a cobrar el módico 20% diario de interés y que si no les pagan le mandan al de la moto para que le recuerde la deuda? ¿Por qué tanta gente sigue cayendo en manos de esas personas que no dejan de ser más que simples usureros del sector financiero? Tristemente, profe César, se ha vuelto un tema cultural y porque no conocen, digamos, los sistemas financieros de apalancamiento mediante los cuales estos se pueden acceder a diferentes modalidades de financiación sin necesidad de tanto trámites. Todos tenemos una imagen bastante compleja, digamos, a la hora de solicitar un crédito y gracias a las finanzas digitales y a toda esta cuarta revolución industrial que se ha generado, digamos, acceder al sistema financiero es muy, muy sencillo, por lo menos plataformas como Bancolombia, Banco Occidente y Banco de Vivienda, a través de ciertas inteligencias artificiales, puedes otorgarte un crédito en 15 minutos sin desplazarse de la casa. ¿Esto lo saben las personas? No, no lo saben. Entonces, piensan, muchos tienen la cultura por esa falta de esta educación financiera que yo creo que, como tú lo decías, profesor, tiene que comenzar desde el colegio, desde la primera infancia, para que no lleguen esas personas vivas, estos agiotistas, que terminan cobrando hasta 3, 4 veces el valor prestado y desangrando, digamos, a estas personas en cierta parte por esta falta de esta educación financiera que les puede que en cierta parte, en vez de generarles una ayuda, les termina haciendo es un mal y en vez de generarle una riqueza, les termina hundiéndolos
en problemas financieros y en una iliquidez que no estaban esperando. Profe Andrés, la forma tradicional como nos formaron financieramente, entonces nos indica que la forma más segura de inversión es comprar finca raíz, y que eso es más o menos seguro y siempre se está valorizando y demás. Pero yo sé que usted como experto del tema nos va a recomendar otras alternativas de inversión diferentes, inclusive estando en temas de COVID, en temas de aislamiento y demás, que prácticamente se puede manejar desde casa y desde un computador. ¿Qué opciones diferentes de inversión a la finca raíz le puede recomendar usted, profe Andrés, a nuestros oyentes? Yo creo, profe César, que aquí podemos hablar de un abanico de posibilidades de inversión. Entonces, le voy a hablar de la primera. Todos nacemos con un talento. Y como decía el doctor Wayne Dyer, no hay nada más hermoso en la vida que todos escuchen la música que llevamos en nuestro corazón. Ese talento que tenemos lo podemos aprender a monetizar. Y entonces esa es la primera fuente de ingreso que podríamos hacer de inversión en nosotros mismos. Llegar ese talento que tenemos, perfeccionarlo y sacarlo y ofrecerlo, porque yo sé que ese talento que llevamos todos adentro, otro lo necesita y otro lo quiere tener o quiere ese servicio porque tiene esa falencia. Por lo menos, hablo particularmente de mí. Yo soy pésimo dibujante y yo a veces busco artistas que me hagan una caricatura mía de mis hijas, de mi familia, porque no sé pintar. Entonces hay personas que tienen ciertos talentos y que monetizan y pueden monetizar su talento. Entonces la primera forma es monetizar el talento que llevamos todos para que el mundo escuche la música que llevamos en nuestro interior. Uno. Dos, el profesor dijo algo muy interesante que es el sector inmobiliario, pero sería estudiarlo a cabalidad y apalancarse con el sistema financiero o apalancarse con un fondo de inversión. Tres, hay inversiones, ciertas inversiones alternativas como los fondos de inversión colectivo, donde es una gran variedad de fondos donde hay expertos financieros que invierten en diferentes sectores de la economía. Pueden invertir en sectores inmobiliarios como hoteles, uno en construcción de centros comerciales y ponerlos en arriendo, cuatro en centros de diversión, sí, y cinco también tenemos los proyectos, proyectos como inversiones de plantas en otros países, sí, proyectos específicos. Entonces tenemos los fondos de inversión colectivo. Ahora, hablemos de un tercer abanico de inversión desde casa. Tenemos también las inversiones en acciones y en el mercado de valores, en este caso colombiano. Uno puede buscar una mesa de ayuda para invertir en ese mercado. Cuarto, uno puede, aquí hay de dos vías, de entrada y de salida. Uno, a través del crowdfunding, que los crowdfunding uno puede participar en los crowdfunding como inversionista y recibir un retorno. O dos, si uno está desde cero y necesita fuentes de apalancamiento y no quiere el sistema financiero, el crowdfunding te presta a ti dinero y dependiendo del proyecto y dependiendo del crowdfunding te puede salir hasta gratis la financiación total del proyecto. O sea, si tú tienes un proyecto te lo pagan totalmente todo desde cero. Quinto, de otras inversiones alternativas que ya tendríamos que estudiar las plataformas en Norteamérica como índices, como derivados, como futuros, como minerales, criptomonedas, que ahorita hay un boom de las criptomonedas, eso hay que hacer un estudio de estos mercados que son supremamente volátiles. Hoy a las 8 de la mañana abrió el Bitcoin, alcanzó a tener un mínimo entre las 8 y 9, $30,000 y ya está cerrando sobre los 40,000, $41,000 en el mercado de las criptomonedas. El que invirtió a las 8 de la mañana $30,000, ya a las 4 de la tarde hubiera ganado $11,000 perfectamente. Eh, cinco, a través de las divisas, compra y venta de divisas y de inversiones alternativas a través de activos financieros como las opciones binarias. Estos son como un abanico de inversiones. Ahora, hay que saber una cosa muy principal. Todo esto tiene algo en común principal. Cuando uno se va a introducir en una inversión, uno tiene que saber en qué se está metiendo. No entregar, en caso de una inversión, entregar el dinero y esperar a que le llegue el dinero. No, hay que conocer y entender el negocio. Si no entendemos, primero, si no logramos un conocimiento del negocio y de los riesgos que está expuesto este negocio, y si no sabemos qué vamos a recibir, es mejor no ingresar en el negocio porque si no se va a enredar y terminamos perdiendo la inversión, profe César.
Profe Andrés, otra forma que es muy común que escuchan en la gente que piensan que es una inversión es comprar dólares, pues porque el peso en general siempre se está devaluando y muchas veces se devalúa muchísimo frente al dólar. ¿Es una buena forma de inversión? ¿Se le podría llamar inversión? Desde mi punto de vista, profe César, creería que el tema es supremamente volátil. Sí, hace algunos años se invertía en dólares que porque se va a crecer la moneda, pero ahorita vemos que a raíz de la pandemia esto ha tenido, y un poquito antes de la pandemia, ha tenido una valoración bastante significativa al dólar. En el año 2015 y 2016 tuvimos unos valores, perdón, en el 2018-2020 tuvimos unos valores bastante bajos del dólar y, y al día de hoy estamos manejándolo dependiendo del riesgo que se presente, de la percepción del país frente a las economías globales, de que el dólar esto pueda tener digamos, el peso puede tener una apreciación frente al dólar como se ha presentado en este tiempo, que como consecuencia de la caída de la reforma tributaria pasó de 3.500 hasta 3.800, 300 pesos por dólar. Entonces, digamos, una inversión a largo plazo del dólar es muy riesgosa. Yo creería que mejor es hacer una estrategia y ahorita el dólar está bastante, digamos, peso por dólar está bastante, para decirlo así, para nuestros oyentes, digamos que lo tomen, es que está muy costoso en este momento. Hay que esperar que pase la pandemia y que se regulen y que caiga, digamos, cierta parte de los precios porque ha llegado, digamos, a unos topes que pueden decir máximos y que posiblemente no van a pasar de ahí, a menos que pase un efecto como que Colombia pierda su calificación crediticia, donde Colombia logre perder su calificación crediticia, donde Colombia pierda su calificación crediticia, ahí sí entraría el país a volverse más riesgoso y se buscarían, digamos, la gran mayoría de inversiones buscarían como refugio el dólar y ahí sí podría romper la barrera de los 4.000 pesos. Profe Andrés, usted le explicaba a nuestro oyente algo muy importante y es que cualquier tipo de inversión hay que estudiarlo, hay que conocer los riesgos y por lo menos saber en qué se está metiendo uno. ¿Qué opina usted del negocio de las franquicias? Cuando llega una marca multinacional y dice, bueno, yo voy a franquiciar aquí allá en Colombia, les ayudo a montar el local y demás, trabajen con mi marca y muchas veces esas marcas pues están totalmente posicionadas en el mundo. ¿Qué opina usted de las franquicias? Las franquicias son buenas dependiendo de la cultura y que se ajustan a la cultura. Por lo menos McDonald's tuvo éxito en la India, no fue por vender hamburguesas de carne, sino hamburguesas vegetarianas. Yo creería que en el tema de las franquicias debemos que conocer la cultura y que esta cultura no vaya a afectar, porque si hay franquicias que han sido exitosas en otros países, no necesariamente tienen que ser exitosas dentro del país, porque la cultura juega un papel muy importante. Por lo menos en México, en el caso de McDonald's, en muchas hamburgueserías, venden hamburguesas y tienen aderezos picantes y guacamole, cosa que no vemos acá en Colombia, ¿sí? Entonces, yo creo que la cultura juega un papel importante, uno, y dos, el estudio de mercados. Para crearse una franquicia, no, por lo menos a nivel Colombia, tiene que hacerse un estudio de mercado para que le dé una tasa de probabilidad de éxito. Sin esa tasa de probabilidad de éxito, uno no puede entrar a invertir o no. Si bien la marca ya tiene una clientela, digamos, específica, mediante la cual ya está acreditada, que genera valor. También es muy importante entender la cultura y entender el mercadeo y en cierta parte un estudio de marketing estratégico para saber qué probabilidad de éxito va a tener o no va a tener esa franquicia que se va a implementar en un punto determinado, en este caso de Bogotá o de Colombia. Profe Andrés, en pleno tiempo de coronavirus, de pandemia, de aislamiento, de crisis financiera, eh, las posibilidades de inversión siguen abiertas. De hecho, pueden haber nuevas oportunidades a pesar de que estemos encerrados y un poco como preocupados por el futuro que vendrá. Yo creo que sí, César, y estoy convencido de que sí. Lo que sucede es que uno tiene que aprender a entender el mercado. Decía un coach norteamericano, decía, uno tiene que aprender a entender el mercado y entender las reglas de juego del mercado.
y del mercado y de la economía actual. En este momento, por lo menos aquellos oyentes que digamos que porque sus negocios se han cerrado, apalánquese en el Internet, apalánquese en las ventas online, apalánquese en los medios digitales. En este momento estamos viendo un fenómeno que es el fenómeno de la revolución industrial, que es una revolución netamente digital. Entonces, en esta revolución digital uno se tiene que apalancar sobre este medio, por lo menos. Ahorita los medios tradicionales de televisión están en crisis total. ¿Y dónde se está yendo ese dinero? Se está yendo ese dinero a YouTube, la gran mayoría, a través de las redes sociales. Y entonces apalánquese por los medios. Ya no es lo mismo una cuña en RCN Caracol, que hace unos años la veía todo el mundo, que ahora la ven, digamos que ya se trasladó a YouTube. Si uno ya la paga en RCN, posiblemente no va a tener un impacto que va a tener en una red social. Entonces yo creería, César, que sí hay formas de hacer ingresos, pero uno tiene que entender en este momento, en este cambio de era que se dio, porque ya se dio ese cambio de era. Y ese cambio lo aceleró la pandemia del COVID-19, que es la era digital. Y si no nos montamos al ritmo de nuestra era digital, posiblemente nuestros negocios no van a progresar o cualquier emprendimiento que entremos va a ser muy difícil que se generen esos resultados que queremos llegar si no logramos conectarlo con esta era digital para apalancarnos y que lleguen a todos los oyentes. Antiguamente yo me acuerdo de niño, de muchacho, que las promociones las hacían con volantes. Hoy no, hoy lo hacen es con banner cuando no entra a Facebook, cuando entra a YouTube. Hoy en día si tú sales a entregar volantes, te vas a quedar con todos los volantes, especialmente con todo este tema de COVID. Lo mismo, muchos restaurantes se han logrado mantener y de comida rápido gracias a las plataformas digitales, gracias al marketing digital que han hecho para lograr volver a captar esta clientela, esto que se haya perdido. Lo mismo pasa con segmentos como por lo menos textiles, de ropa, que si bien por la pandemia ha frenado, digamos, esas visitas a estos locales, esto se han apalancado con página web, con promociones, con estrategias para llegar a los clientes y que no se pierdan, digamos, no se pierdan esos ingresos dentro de las empresas, profe César. Profe Andrés, el tiempo en radio se nos pasa muy rápido, más en Generación Empresa, donde charlamos tan sabroso. En este momento del programa siempre le pido a mis invitados que le envíen un mensaje de optimismo a toda nuestra comunidad académica, a todos nuestros oyentes, estudiantes, profesores, administrativos, vecinos del barrio Minuto de Dios, a todos nuestros seguidores en redes sociales. Agradeciéndole, profe Andrés, su participación hoy de Nueva Generación Empresa, quisiera que por favor le enviara un mensaje optimista y de positivismo a todos nuestros oyentes. Así en audio, profe. Gracias, profesor. A toda nuestra comunidad oyente y especial con este tema hoy particular, animarlos que si bien son tiempos difíciles, estos tiempos difíciles se pueden sacar cosas muy buenas. Recuerden, la misma agua que endurece un huevo es la misma agua que ablanda una papa. Entonces, las situaciones que estamos viviendo ahora, siempre hay unas salidas y estas salidas que tomemos nos van a hacer cada vez más fuertes, cada vez mejor personas y mejores ciudadanos que tanto lo necesitamos en nuestro país. Ok, también aprovecho para enviarle un saludo, como siempre, optimismo a todos nuestros oyentes, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos de enfermedad, de muerte que han padecido muchas familias de quienes nos escuchan, de crisis financiera. Siempre hay oportunidad, siempre hay un mañana, siempre vamos a pasar la página y al final esto terminará siendo una anécdota y una oportunidad seguramente de aprendizaje en muchos aspectos de la vida, toda esta experiencia que hemos vivido con el COVID y con la pandemia. Como lo comentó reiteradamente el profesor Andrés en el programa de hoy, hay oportunidades de inversión, hay que aprender a ser más organizado financieramente, hay que adquirir una cultura financiera, ahorrar y seguramente también eso nos generará una tranquilidad que es muy importante en estos tiempos de cierta zozobra. Como siempre, por favor, escuchen en el dial 14:30 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde en www.uniminutoradio.com.co y también en el canal de YouTube de Principal. Nos vemos hasta nuestra próxima emisión de Generación Empresa. Un abrazo para todos. Cuídense mucho, mucho.